Hey amigos, saludos para todos, bienvenidos a La Huella Guitar. Parece que el verano es esa época en la que apenas pasa nada y todo está muy dormido. En el mundo de la música, sin embargo, a veces hay noticiones. En la familia Deep Purple, o con lo relacionado con este grupo, hace unos días, pues se oía esa triste noticia de que el gran Glenn Hughes dejaba los escenarios, ¿no? Haremos en unos días un tutorial dedicado a este increíble músico que ha tenido pues cantidades de asociaciones y proyectos con guitarristas famosos. Pero sin duda la noticia en estos días ha sido esa vuelta a los escenarios con Deep Purple, al menos momentáneamente, del gran Ritchie Blackmore, ¿no? 33 años después, tocando nada más y nada menos que Smoke on the Water. No solo que el guitarrista pues hiciera esta oferta para subirse a tocar tantos años después con sus compañeros. Recordemos evidentemente todas las trifulcas y movidas que tuvieron en la época y el cruce de declaraciones durante décadas, sino que encima escogiera Smoke on the Water, el tema más emblemático de Deep Purple. Recordemos, tema que el grupo dejaba para los Beatles y que Ritchie Blackmore muchas veces pues no quería tocar, directamente no salía, o porque estaba enfadado con el público o enfadado con sus compañeros. Me imagino que habréis visto ya el vídeo, ¿no? Con un Blackmore totalmente distendido, bromeando con el nuevo guitarrista de Deep Purple antes de empezar a tocar la canción, y esa sensación de que parece pues querer cerrar todas esas heridas después de tanto tiempo, ¿no? Es bastante llamativa la escena cuando acaba la canción y Blackmore y Gillan de alguna manera se echan el brazo por detrás de la espalda, cuando Blackmore le dice eso de no sabía que eras más alto que yo, y Gillan le responde eso de eres tú el que has encogido. Pues ahí es el único momento que de alguna manera me hizo pensar que podía saltar la chispa, pero nada, esas palabras posteriores de Gillan diciendo que pues lo que ha sido Blackmore, ¿no? El fundador del grupo y desde luego una auténtica leyenda de la guitarra, eso de nos vemos después en el bar, pues se veía ese ambiente también distendido. Lo cual me ha hecho recordar todas esas movidas, todas esas idas y venidas de ambos músicos, seguramente por no aguantarse dentro del grupo, teniendo en cuenta que ellos eran, digamos, los que llevaban el máximo peso de la banda, pues salidas siempre traumáticas, ¿no? Seguramente la primera de ellas fue esa primera salida de Gillan cuando el grupo estaba en todo lo alto, ¿no? Con la edición de Machine Head, el disco Made in Japan, donde parecía que era un grupo imparable y el grupo ya se iba rompiendo por las costuras, como se suele decir, ¿no? Con un Gillan exhausto de tanto girar y de tanto pues tener que aguantar las maneras de Ritchie Blackmore, y un Blackmore que ya estaba buscando directamente otros cantantes, ¿no? Quería cantantes en un estilo más bluesy, llegó a contactar con Paul Rogers, intento de proyecto con Phil Lynott de Thin Lizzy, y algo que al final no cuajó, pero que derivó por supuesto en que el cantante pues acabara saliendo de la banda. El último disco que habían grabado, el Who Do We Think We Are, tampoco ayudó mucho, ya que no fue un gran disco tampoco, y no quedaron nada contentos, sobre todo por el mal ambiente que había ya. Recordemos que Gillan le dedica una canción a su compañero entonces del grupo, Smooth Dancer, criticándolo, lo cual ya es muy llamativo, ¿no? Que hagas una canción a tu propio compañero del grupo, una canción de ese estilo. Así que pues todo esto llevó a esa primera salida de Ian Gillan. Se tuvieron que dar unas condiciones muy específicas para que allá por el año 84 Blackmore y Gillan volvieran a entrar juntos en Deep Purple. Lo cierto es que ya unos años antes se había intentado esa reunión, pero acabó bastante mal, como el Rosario de la Aurora, ya que Blackmore pues proponía prácticamente llevarse el 50% de los royalties de ese disco, de cada una de las canciones, o hacer una gira, digamos, express para volver a sus asuntos, ¿no? Algo a lo que el grupo se negó, y recordemos que acabó con un Gillan en las reuniones echándole un vaso de cerveza por encima a Blackmore, desde luego nada halagüeño. Sin embargo, 2 años después pues se fructificaría, ¿no? Ese Perfect Strangers, con mucho dinero por detrás de los promotores, se acabó grabando, salió un grandísimo disco, una grandísima gira que funcionó muy muy bien, y volvíamos a ver otra vez juntos a Blackmore y a Gillan, ¿no? No tardaría de todas formas las cosas otra vez en enrarecerse con la grabación del siguiente disco. Su siguiente disco, The House of Blue Light, fue un disco que yo personalmente disfruté mucho, pero fue un disco que por desgracia no funcionó. Parece ser que ya la grabación fue todo un tormento, con un Blackmore que prácticamente desechaba todo lo que sus compañeros proponían, todos los temas que componían. Incluso a él intentaron censurarle, pero grandes temas que aparecen en ese disco como Spanish Archer o Dead or Alive. Lo que no sé es cómo el disco llegó a grabarse con ese ambiente ya malo otra vez, ¿no? Parece ser que la gira pues tenía un Gillan ya bastante alcoholizado en ese sentido, y algo que acabó pues como el Rosario de la Aurora, con un Blackmore en una de los conciertos en el camerino echándole un plato de espaguetis por encima a Gillan, que ya fue la gota que colmó el vaso, ¿no? El cantante una nueva vez dejando el grupo, como digo, con un disco que tampoco acabó de funcionar bien.
Aunque habría un último reencuentro de Gillan y Blackmore dentro de Deep Purple, la siguiente etapa fue una etapa bastante confusa, la llamada del Deep Rainbow, donde Blackmore pues contaba con su compañero de filas, el cantante Joel Turner, en Rainbow, un cantante de voz excelsa, hecho para, desde luego, el mundo del rock melódico, pero que quizá no era la mejor opción para un grupo como Deep Purple, ¿no? Parece ser que el disco no solo no funcionó bien, me refiero al disco Slaves and Masters, seguramente por su contenido quizá más ochentero, cuando ya estábamos en una época muy diferente, y seguramente porque la voz de Joel Turner, pues aunque era una voz genial para ese tipo de canciones, pues no sonaba mucho a Deep Purple, al menos en comparativa con, desde luego, Ian Gillan. El disco, como digo, no acabó de funcionar, la gira tampoco, y al final pues tuvieron que darse cuenta que quizá el problema estaba en el cantante, ¿no? A Blackmore le convencieron sus compañeros y Blackmore pues tomó también la decisión de volver a cambiar de cantante, y en este caso pues volvería a entrar curiosamente Ian Gillan. La razón por la que Gillan vuelve a la banda, en este caso para grabar el disco The Battle Rages On, pues es simplemente porque un promotor puso mucho dinero para ello, y Gillan dijo que en principio solo iba a grabar un disco que fue bastante extraño también, ya que esos temas estaban siendo en principio compuestos para Joel Turner. Así que Gillan, cuando llega, algo que dice en su biografía, pues ve cómo prácticamente le hacen un casting con algunas canciones para ver si es capaz de cantarla, ¿no? Algo que molestó mucho al cantante y que evidentemente tuvo poca mano a la hora de poder componer y moldear algo más las canciones, ¿no? Un disco que tampoco dejó contento a nadie, ni siquiera a Blackmore, quizá por esa sin razón en cuanto a que las canciones fueron compuestas para un cantante pero interpretadas por otro, y una gira que volvió otra vez a traernos pues eso de rifirrafe entre los músicos, ¿no? Donde a lo mejor estaba cantando Gillan, Blackmore le cambiaba el tono para liarle, o Gillan empezaba a cantar en medio de sus solos, con ese, como digo otra vez, animadversión entre los dos músicos, que al final llevó en este caso a la salida de Ritchie Blackmore esta vez, ¿no? Un Ritchie Blackmore que en principio el grupo pues pensó que no iba a poder seguir en esa gira que estaban haciendo, pero que contrataron a Joe Satriani, un Satriani que al principio, cuando le preguntaron, dijo que era imposible poder sustituir a Blackmore, ¿no? Dada la figura mítica que representaba, pero que se lo pensó mejor, y a la media hora parece ser que volvió a coger el teléfono para decir que aceptaba ese puesto, ¿no? Un puesto que, como su amigo Steve Vai le recordaba, no era fácil de cubrir, recordando lo que Steve Vai había pasado en grupos como Alcatraz o con David Lee Roth para intentar suplir a otros grandes guitarristas, ¿no? Aún así, Joe Satriani cumplió a la perfección y acabaron esa gira, donde Satriani después ya no siguió con el grupo, y era la última vez ya que veríamos a Gillan y a Blackmore juntos, ¿no? Ya que hasta estos 33 años que han pasado después, hasta esta noche en la que han interpretado juntos Smoke on the Water, pues cantante y guitarrista no habían coincidido. Amigos, pues hasta aquí este vídeo donde recordamos todas estas incidencias en la relación Blackmore-Gillan y por qué es tan meritorio el hecho de que ambos hayan vuelto a coincidir, al menos en un escenario, como pasó esa pasada noche, interpretando un tema también mítico y también muy polémico en ese caso, como decíamos antes, por la negativa de Blackmore de tocarlo muchas veces, como es pues ese mítico Smoke on the Water, ¿no? Esperamos que hayáis disfrutado del vídeo y nada, nos vemos en el siguiente. Gracias.